A mediados del mes de julio, la Federación de Caza de Castilla y León hizo pública su preocupación por la futura orden de emergencia cinegética que pretende sacar la Junta de Castilla y León. De ello vamos a hablar hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Campo Salmantino. La orden de la Junta incluye un plan de gestión del jabalí y declarará la emergencia cinegética en determinados municipios por la tuberculosis bovina. Son 253 en Castilla y León. Más de la mitad de ellos están en Salamanca. Ante esta situación de emergencia, nuestro invitado de hoy, Luis Ángel Cabezas, reclama tener en cuenta las opiniones de quienes habitan el ámbito rural, principales conocedores de la misma. Igualmente pide que la emergencia cinegética no debe incluir únicamente al jabalí, sino también otras especies, como el tejón. 43,5 euros por hectárea hasta un máximo de 300 son las ayudas que cobrarán los agricultores de Salamanca. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido la pésima cosecha y concede a nuestra provincia el máximo de ayudas. Más de 55 millones de euros es la cantidad para financiar las ayudas para las medidas de promoción del vino en terceros países. Esa cifra, presupuestada a nivel nacional, se repartirá entre las comunidades autónomas en función de las peticiones que realice cada una de ellas. De todo ello hablaremos hoy en nuestro programa. No se lo pierdan, arrancamos. Como decíamos, la Federación de Caza hizo público su malestar hace algunos días por la futura orden de emergencia cinegética que va a sacar la Junta de Castilla y León. Estamos con Luis Ángel Cabezas. Luis Ángel, coméntanos cómo está ahora mismo la situación, ese malestar que existe entre los cazadores. ¿A qué se debe un poco también? Bueno, el malestar, para empezar, es preocupante, porque la Junta de Castilla y León, cuando saca una orden de estas o hace un plan de gestión sobre una especie cinegética, lo primero que debe hacer es consensuar con quien debe de actuar en ese plan de emergencia sanitaria, cinegética. Son los cazadores los que tienen que matar los animales y la Junta, la Consejería de Medio Ambiente, debe consultarles también a ellos cómo llevar a cabo ese plan. Somos diferentes piezas en un mismo puzzle, cazadores, agricultores, ganaderos, gente que vivimos del medio rural y en el medio rural, y no podemos encontrarnos en una cuestión de estas. Sí. Tenemos que ir de la mano porque necesitamos a los cazadores para controlar esa población de jabalíes, en este caso, que es en los que más incide este plan de emergencia cinegético. Sí. Sin olvidarnos de otras cuestiones. La Junta debería también tener en cuenta otras especies, como es el tejón, que es una especie protegida y que en otros países europeos ya se demostró que era uno de los principales vectores que contagiaba la tuberculosis a la cabaña de vacuno. Y que aquí en Castilla y León pues parece que lo tenemos olvidado, y ciertamente tenemos tejones que conviven con el vacuno, que están en nuestras explotaciones y que deberían de tenerse en cuenta y controlarse, analizarse y bueno, abrir ese plan de emergencia cinegético, como te digo, a otros animales, no solo al jabalí, que está bien que lo hagan con el jabalí, pero también con otros que los podemos tener ahí como vector de contagio. Vamos por partes. El principal afectado o el que se tiene en esa orden es el jabalí. ¿Cómo se produce ese contacto? Porque lo que preocupa es la tuberculosis bovina. ¿Cómo se produce ese contacto con el ganado? En vacuno extensivo hay una convivencia real entre las vacas y los jabalíes. Al final, los puntos de agua que tenemos en las fincas para el vacuno, sí, o para el ovino o para cualquier otro tipo de animal doméstico, pues es aprovechado por esta fauna salvaje para beber por las noches, aprovechando la noche, que es cuando ellos se mueven, pues al final beben en los mismos bebederos que beben las vacas y comen en las mismas zonas y en definitiva conviven con las vacas en este caso, ¿no? Que es lo que nos preocupa con el tema de la tuberculosis. En los puntos que ha hecho públicos la Federación de Caza precisamente se realza eso, que los principales interesados en mantener el ecosistema rural son los propios cazadores, ¿no? Sí, y sin duda hay que tenerles en cuenta, hay que escucharles y debemos de ir de su mano porque al final son ellos los que tienen que hacer ese control sobre la especie, en este caso el jabalí.
Porque la orden ahora mismo, que está en estudio, obedece a un estudio también realizado solo desde la propia Junta, ¿o no han comentado nada más? ¿O cómo ha sido? Yo creo que la consulta debería haber sido una consulta con una colaboración mucho más estrecha entre sector cinegético, con las federaciones en este caso, y las delegaciones provinciales de caza, sector ganadero, las organizaciones profesionales agrarias y la propia administración. Entre todos deberían de haber diseñado ese plan para que no hubiese malestar entre unos y otros. Precisamente por eso que te comentaba antes, los cazadores son una pieza fundamental de la que dependemos ahora mismo para hacer ese control poblacional del jabalí. Después de ese comunicado que ha hecho público la Federación, ¿entendéis o creéis que os llamarán a la Federación para ver las propuestas? Aunque bueno, ya las ha hecho públicas también y que irán un poco, entiendo, por ahí, claro. Realmente contacto sabido, y a mí me consta que la Federación de Caza también está en contacto con la Consejería de Medio Ambiente, y bueno, yo espero que al final haya una especie de consenso y que lleguemos a un entendimiento, lleguen en todas las partes a un entendimiento, y que para ser mucho más efectivos en este control y en este plan cinegético que se quiere llevar a cabo. Hay una superpoblación ahora mismo de jabalíes, al menos sí, es lo que se dice. Todos los datos indican que la población ha ido aumentando de una manera exponencial en los últimos años. ¿Y eso por qué? Bueno, al final es una especie que hace 30 años prácticamente en la provincia de Salamanca estaba ubicada solamente en la zona de sierra, sí, y ahora mismo la tenemos en todos los municipios de la provincia de Salamanca, incluso en las zonas más agrícolas se pueden ver los jabalíes, o sea que bueno, pues es una especie que ha ido reproduciéndose de una manera masiva, ha ido introduciéndose en otros territorios, en su expansión poblacional. Y ¿hay menos cazadores también? Bueno, yo creo que cazadores puede seguir habiendo los mismos, pero yo creo que hace unas décadas el campo a lo mejor también estaba mucho más limpio, era mucho más fácil controlarlos. Había más población en el medio rural que hacía que las fincas estuviesen más limpias, más saneadas, bueno, había más control, más control sobre alimañas y sobre depredadores. Ahora las leyes en este momento son mucho más proteccionistas, impiden que se cace de una manera tan masiva como se cazaba a lo mejor en los años 60, 70, que cualquier día podía un cazador salir con la escopeta al monte, ¿no? Ahora en este momento pues las cosas no son así, hay unos calendarios de caza, en definitiva hay un proteccionismo sobre las especies que no existía hace décadas y que ha hecho que las especies pues se multipliquen como se están multiplicando y que nos ocasionen problemas que no habían ocasionado nunca. Bueno, pues esperemos que atiendan en verdad ese requerimiento de la Federación de Caza y que antes de publicar esa orden pues se recoja un poco la sensibilidad también de los cazadores. Al hilo de lo que comentabas ahora, en el tema del lobo, ¿cómo está? Que estamos viendo cada 2 por 3 en los medios de comunicación ataques del lobo a ganaderos. Bueno, pues no hay ninguna novedad. Es exactamente el mismo problema que con el jabalí. Al final las leyes proteccionistas hacen que la expansión del lobo sea algo evidente y que esté conquistando zonas en la península ibérica en donde hace siglos no, pero muchas décadas que no existía, ¿no? Y por el mismo motivo que con el jabalí, pues ahora esa convivencia que no debe de existir entre la ganadería extensiva y el lobo, por mucho que algunos se empeñen en que son capaces de convivir, bueno, pues es evidente que es como querer mezclar agua con aceite, es imposible mezclarla, ¿no? Pues en este caso lo mismo, no se puede mezclar el lobo con la ganadería extensiva porque al final son todo ataques, problemas, disputas incluso sociales, pues al final entramos ya en un debate social que yo creo que a nadie interesa. Y bueno, pues también hay que controlar esas poblaciones de lobos y mantenerlos en las zonas en donde no ocasionan daños y no ocasionan problemas, y bueno, pues en las zonas que vayan conquistando, por así decirlo, que ocasionen problemas y ocasionen daños, pues habrá que ejercer un control sobre esos animales para que el desarrollo de esta actividad que cada vez
tan más complicado como es la actividad ganadera, pues se pueda ejercer con menos problemas, no sin ningún problema, con menos problemas. Lo último de lo que yo tengo conocimiento es que era al sur del Duero, cuando se podía cazar. Sigue así, ¿no? No ha cambiado en ese sentido. Ahí hubo cambios normativos. Hubo cambios. Sí, y los controles poblacionales que se podían hacer al sur del Duero, ¿Sí? Pues se dejaron de hacer. Una normativa europea apoyada por un ministerio pues demasiado progresista y que pretendía una sobreprotección de algunas especies, entre ellas el lobo, pues ha hecho que también al sur del Duero esté protegido el lobo. Con lo cual, bueno, pues ahora lo que tenemos es un problema importante y una guerra entre autonomías y ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Pues claro, efectivamente. El que a veces el tener tantos gobiernos y tener tantos filtros, pues al final unos legislan en contra de criterios de otros o de intereses de la gente que está sentada sobre el terreno y bueno, pues ahí vienen los problemas y vienen estas guerras sociales y este debate social que a veces se crea con el tema del lobo tan complicado. Y no hay novedad en ese sentido, En principio no. De momento sufriéndolo en silencio, que se suele decir por parte de los ganaderos. La Junta de Castilla y León y alguna comunidad más están ahí peleando para poder ejercer ese control sobre la población del lobo y bueno, pues ahí tenemos la otra vertiente que es la del Ministerio, la del Gobierno central, sí, con parte de Europa, pues con esa otra legislación proteccionista que está haciendo pues que el problema cada vez vaya a ser mayor. Bueno, vamos a repasar más cuestiones. Estamos aquí en una zona, tenemos al fondo el girasol, vemos también segado. ¿Cómo ha sido la cosecha en Salamanca? Porque precisamente acabamos de conocer que la han incluido como provincia altamente afectada. Claro, porque efectivamente está altamente afectada. Lo que no tiene sentido es que en agricultura esté altamente afectada y en ganadería no. Sí, en ganadería la mitad, es algo ¿no? que parece, pues eso, como un chiste, ¿no? Sí. Al final, el Ministerio y el Gobierno central están constantemente perjudicando, parece, a algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, y en este caso pues es evidente. O sea, aquí nos meten a dos provincias de Castilla y León como zona altamente afectada en agricultura, no así en ganadería, y el resto de provincias de Castilla y León que también tienen sequía, que también tienen una cosecha mala o muy mala y muy regular en todos los casos, y ellos no tienen esta ayuda, nosotros afortunadamente en este caso sí, pero bueno, que son cuestiones contradictorias y que no parece que tengan mucho sentido. Puede ser una forma también de reparto, de tirar por la calle del medio, porque de los 253 creo que son, o 50 y algo municipios en Castilla y León, 144 están aquí, en Salamanca. Y sin embargo, pues a lo mejor han dicho, bueno, pues ya que no les damos a los otros lo de la agricultura, les damos lo de la ganadería. Bueno, no lo sé. Yo digo, bueno, es una suposición también. Puedo obedecer más a cuestiones políticas que a cuestiones agronómicas y ganaderas, que es en lo que se debería basar este tipo de cosas. En cualquier caso, muy pobre la cosecha, sobre todo en el tema herbáceos, trigo, cebada, Ha sido avena. un mal año para todos los cultivos. Y lo peor es que no sea un mal año, es que viene detrás de otro año malo. Son dos años muy complicados consecutivos que están ocasionando pues, grandes pérdidas en las explotaciones agrícolas y ganaderas y que, bueno, pues, que están acusando económicamente al medio rural, al final, en definitiva, porque la mayor actividad económica en el medio rural no nos podemos olvidar de que es la agricultura y la ganadería, y al final todo el resto de sectores que existen en los pueblos pues dependen directamente de la agricultura y la ganadería. Al final, mal año para todos. La verdad es que esas lluvias que cayeron ahí ya fueron muy tarde. Iba a decir yo en primavera, casi fueron ya en verano. A destiempo. Si el problema de esto es que no haga las cosas que tiene que hacer en cada momento. Claro. Si en mayo hace el tiempo que tenía que haber hecho en julio y en junio hace el tiempo que tenía que haber hecho en abril o en mayo, pues al final hay una distorsión ahí climatológica que da el traste con todo.
efectivamente. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Nada, gracias a vosotros y es un placer como siempre. Y después de este repaso exhaustivo que hemos hecho un poco, empezando por el tema de esa orden de la Junta de Castilla y León, pero repasando también lo que ha sido este año de cosecha, vamos a hacer a continuación una pausa y enseguida regresamos. De nuevo con todos ustedes, seguimos avanzando en nuestro programa y a continuación les damos cuenta de otras noticias que les mostramos de forma más breve. Hoy, día 31, ha finalizado el plazo de suscripción a los módulos 1 y 2 del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos para los regadíos de cereales y arroz. También ha concluido el plazo para el módulo P del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos en el cultivo de cereales de primavera y el seguro complementario para la garantía a la producción del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos del girasol. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reconocido la pésima cosecha en Salamanca y la ha incluido en las provincias afectadas altamente en herbáceos. Eso supone que Salamanca recibirá el máximo de ayuda concedida por hectárea, 43,5 €, hasta un máximo de 300. Sin embargo, ha catalogado a la ganadería con el grado de afectación media, por lo que la ayuda por vaca u oveja será del 50%, la mitad. La dotación presupuestaria del Gobierno es de casi 269 millones de euros, condicionada a la existencia de crédito adecuado a los beneficiarios. Estas ayudas se pagarán de oficio a titulares de explotaciones beneficiarias de ayudas PAC. Precisamente con la implantación de la nueva PAC, ha crecido la superficie destinada a barbecho, hasta el punto de que hay casi 10.000 hectáreas más de superficie no cultivada de la que se ha destinado a cebada. Ahora mismo hay en barbecho algo más de 41.700 hectáreas y poco más de 32.000 sembradas de cebada. Pero también han disminuido todos los cultivos mayoritarios. De cebada se han sembrado 5.300 hectáreas menos, 8.300 menos de trigo, 1.600 menos de centeno y 876 menos de avena, lo que supone 16.000 hectáreas menos sembradas. Además de los cultivos mayoritarios, también ha descendido la superficie sembrada de otros cultivos, como la colza, el maíz o la alfalfa. El descenso más acusado ha sido el de la primera, ya que se han sembrado 1.600 hectáreas menos de colza, no llegando este año a las 16.000 en toda la provincia. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este mes la convocatoria de ayudas a la promoción del vino en terceros países. Podrán acogerse a ellas solo aquellos vinos elaborados en la comunidad. Estos programas de impulso a las exportaciones se ejecutarán de enero a diciembre. Las solicitudes deben presentarse en la sede electrónica de la Administración Autonómica hasta el 14 de septiembre a las 2 de la tarde. Nos despedimos a continuación con las imágenes que todos ustedes nos hacen llegar, en este caso desde Villavieja de Yeltes, y que nos las envía Adrián Bernal. Y ya saben que para mostrarnos sus imágenes deben hacerlas llegar a camposalmantino@asajasalamanca.com. Ya solo nos queda recordarles, antes de irnos, que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales. Nos vemos la próxima semana.